Bueno, estamos muy contentas de recibir a la doctora Di Tulio. Preséntala, Moni. Bueno, tenemos acá a nuestra invitada especial, la doctora Rosana Di Tulio Budassi. Ella es abogada, directora ejecutiva del Centro de Investigaciones en Derecho de la Vejez de la Facultad de Derecho de la Universidad de Rosario. Es profesora de grado y de posgrado en dicha casa de estudios y también en la Universidad de Córdoba. Asesora legal de la Dirección General de Coordinación Jurídica y Administrativa de la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario y es autora de varios artículos de doctrina referidos al derecho de familia y derecho de vejez. Así que bueno, un gusto recibirla a Roxana. Por supuesto. Hola, hola, muchas gracias Judy y Mónica por esta invitación. Estuve escuchando atentamente la introducción que ustedes hicieron en el tema, así que bueno, espero que la conversación que vamos a tener sea fructífera y pueda ayudar a la gente, a los oyentes, a interiorizarse en este tema. ¿Sabés que Bien. sí, Rosanita? ¿Cómo le va? Qué alegría ¿Cómo tenerla. estás? Yo la quiero mucho a la doctora Di Tulio, ¿sabés? La quiero especialmente. Me encanta. Y me gusta mucho tener una abogada hablando de derecho de familia, derecho de la vejez, porque me parece que las personas que nos escuchan y los colegas que nos escuchan a veces no tienen claro qué hace un abogado especializándose en este área. ¿Nos podés contar un poquito qué haces vos, en qué trabajás vos como abogada dedicándote al tema de la gerontología, el derecho de la familia, de la vejez? Bueno, primero les quiero contar que en el año 2000, cuando aún estaba cursando la carrera de Derecho aquí en Rosario, eh, me empecé a interiorizar en el tema del derecho de las personas mayores, escuchando una charla que dictó la doctora María Isolina Dabove, que es la directora general del Centro de Investigaciones en Derecho de la Vejez, que funciona en la Facultad de Derecho de Rosario, en la Universidad Pública, que fue el primer centro de investigaciones en Hispanoamérica con estas características de ser interdisciplinario, de funcionar en una facultad de Derecho. Bueno, como les decía, me empezó a interesar el tema. En ese momento no existía este centro de investigaciones, sino un área de investigación dentro de otro centro de investigaciones. Me gustó el tema, me parecía necesario, me parecía que faltaba mucho camino por recorrer en materia legislativa y en materia de acciones públicas respecto del tema, y pedí a la doctora incorporarme a ese área de investigación que en ese momento ella coordinaba. Y bueno, así fui formando parte de este equipo y me resultó interesante poder vincular eh, el tema del derecho de la vejez con una rama del derecho, una rama tradicional del derecho, que es el derecho de las familias, Ujú. tradicionalmente conocido como derecho de familia. Hoy nosotros hablamos de derecho de las familias por ser abarcativo de todas las eh, particularidades que pueden revestir las distintas tipos de familias. Claro. Entonces empiezo a trabajar así en las dos áreas, ¿no? En una materia tradicional como es el derecho de la familia y en un área que estaba creciendo, que era el derecho de la vejez, que por aquel entonces, en el 2000, no existía como rama del derecho. Hoy Ujú. podemos decir que el derecho de la vejez se constituye como una rama del derecho bastante nueva, bastante joven, pero en constante crecimiento por tener autonomía legislativa. Contamos ya incluso con una convención interamericana sobre los derechos de las personas mayores, con legislación propia, jurisprudencia propia, que son los fallos, las sentencias de nuestros tribunales, y también con doctrina, es decir, toda la labor de investigación de quienes estamos en el tema que nutren a esta área del derecho. Ujú. Y bueno, dentro del derecho de la vejez, somos varios los profesionales que nos estamos especializando continuamente en la temática. En el caso particular mío, me he volcado a especializarme en derecho de la vejez en el ámbito del derecho de las familias. Por eso, bueno, la Y en ese vinculación ámbito con el del, tema que vamos a trabajar. y en Sí. ese ámbito del derecho de las familias, ¿no? Hay muchos litigios. Hay litigios por qué razones, si los hay, ¿no? Sí, en el ámbito del derecho de las familias, en los tribunales de familia, en aquellas jurisdicciones donde existen tribunales de familia, bueno, eh,
hay muchísima litigiosidad en distintos aspectos, ¿no? Yo ahora me voy a centrar en lo que tiene que ver con las personas mayores. Sí. Nosotros nos podemos encontrar allí con pedidos de alimentos que pueden realizar personas mayores a los parientes obligados, que no son tan frecuentes esos pedidos. Sí, nosotros vamos a ver que hay muchísimas demandas de alimentos a los abuelos, que es un tema que, bueno, podría ser materia de otro encuentro, pero si vos me preguntás por una estadística de litigiosidad, yo te puedo decir que por lo menos en Rosario, en el tema de pedidos de alimentos, cuando hay un divorcio y se solicita alimentos al progenitor que no convive o que no con el niño, también es muy frecuente pedir de manera subsidiaria alimentos a los abuelos paternos, ¿no? Lo que decía Judith, claro. Los abuelos paternos juegan el AB, siempre por lo general son los más demandados, pero después vamos a ver, podríamos ver por qué, ¿no? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Y por qué, Rosana? Porque generalmente ahora está cambiando un poco las circunstancias, se están encontrando más casos en donde también los progenitores varones pasan más tiempo con sus hijos o piden una custodia compartida de los niños, pero supongamos en el caso más tradicional que venía siendo en donde la mujer pasaba más tiempo al cuidado de los niños, la familia materna siempre fue históricamente la que más ayudó en ese cuidado. Claro. Entonces, la demanda de alimentos, propiamente dicho, va dirigida al padre y también en subsidio a los abuelos paternos en muchos casos. ¿Sabés, Rosana, que con mi cabeza de psicóloga, ¿no? Donde yo digo, bueno, un hombre que tiene hijos y es un adulto y tiene que hacerse responsable, ¿por qué le van a pedir alimentos a los padres de ese hombre como que responda por él como si fuera un menor de edad? ¿Me entendés? En mi cabeza de psicóloga. Porque jurídicamente, en materia alimentaria, primero tenemos que partir en considerar que el alimento es un derecho humano, hacia la subsistencia de las personas. Claro. Es también una idea de solidaridad familiar que implica que los parientes se deben recíprocamente alimentos. En el caso de menores de edad, de niños y adolescentes, nosotros tenemos que tener en cuenta que ellos no pueden autoproporcionarse sus alimentos, entonces claro, dependen de sus progenitores para poder subsistir. Cuando pasa esto de un divorcio o una separación, o simplemente una pareja que nunca convivió o no se casó, en donde los niños están al cuidado de uno de sus progenitores y que los cuida o que pasa mayor tiempo con ellos, o el que tiene menor ingresos, va a necesitar del aporte del otro para poder sostener a esos niños y adolescentes, entonces va a solicitar esta cuota de alimentos. Quiero aclarar que vamos a llegar a la justicia siempre que no haya habido una instancia previa en donde se hayan podido poner de acuerdo, claro, sino la justicia viene a intervenir cuando hay conflicto. Claro. Supongamos, hay casos en donde los padres se ponen de acuerdo, durante años aportan el sostenimiento de sus hijos y no tienen que llegar a la justicia para debatir estas cuestiones. Lo mismo con el tema del derecho de comunicación. Pero supongamos que no se han llegado a poner de acuerdo, entonces solicitan la cuota de alimentos y vamos a suponer cuándo vienen a jugar acá los abuelos. Cuando el padre no paga los alimentos o no tiene medios para poder pagarlos o puede pagar menos de lo que se le está solicitando y que el juez ha regulado. Ejemplo, supongamos que el padre trabaja y gana, no sé, 100.000 pesos por mes, pero a su vez tiene que pagar un alquiler, a su vez tiene otros hijos con otra pareja. El juez determinó que debe pagar una cuota de alimentos a estos niños, no sé, supongamos 30.000 pesos, y él dice que no puede, no tiene manera de poder llegar y él solamente puede pagar 20. Entonces, en ese caso sería un caso en donde se puede ir contra los abuelos por la diferencia. Hay casos más graves en donde directamente el padre no aporta. Digo padre porque generalmente es al padre al que se le pide la cuota de alimentos, pero también tenemos casos en donde son las mujeres las que deben pagar la cuota. Entonces, cuando este progenitor no puede pagar, no tiene trabajo, no lo encontramos, ha pasado, ¿no? Se van a vivir al extranjero, nunca más sabemos de él, pero sabemos que acá tenemos a los abuelos paternos, entonces se inicia una demanda contra estos abuelos. Claro, y se llega a esta instancia judicial
si falló el diálogo previo, ¿no? En el marco de la resolución familiar, o si falló Claro. una mediación, porque estoy pensando, a mí me gusta mucho escuchar a las abogadas, Moni, porque nuestra cabeza Ujú. de psicólogas es diferente, y es muy importante el tema de la mediación, porque la mediación es una instancia legal donde hay un Sí. orden que es mayor de lo que vos querés y te parece que tenés que hacer, ¿no? Porque Y la hay un ley, estoy acuerdo ahí, pensando, sí, la ley es muy ordenadora, digamos, porque en totalmente, un claro. punto, fíjate que ella ahí se habla de conflictos, de situaciones donde, bueno, cada uno puede hacer lo que quiera, no, hay una ley donde te va a tratar de por lo menos informar muchas veces, porque a veces también digo, hay gente que no sabe, viste que hay cuestiones de ignorancia a veces también al respecto. Sí, yo quiero en este punto dejar aclarado que así como decía Judith, ¿por qué los abuelos tienen que pagar por el hijo o la hija que no paga? En realidad no es que se están haciendo cargo de la deuda del hijo, en cierto punto lo que están haciendo es responder a un llamado de la ley que dice que los ascendientes y descendientes se deben alimentos de forma recíproca. Es decir, que no es que están supliendo lo... A ver, el primer obligado son los padres, eso es así. Claro, Pero en subsidio vienen aquellos que están en otro grado de parentesco, como por ejemplo los abuelos, que están más alejados en el parentesco con el niño, pero son sus abuelos. Entonces la ley obliga a que tengan que aportar estos alimentos de forma subsidiaria. Quiero decir que del mismo modo, un nieto o una nieta o un hijo mayores de edad, ambos en estas situaciones, están obligados a también pagar alimentos a sus abuelos o bisabuelos, porque no hay límite en el orden de grados, en este sentido, a pagar también estos alimentos si ellos los necesitaran. La diferencia va a estar en que el niño y adolescente no necesita demostrar la necesidad, porque se supone que los alimentos los necesita porque al ser menor de edad no trabaja y no puede proporcionárselos. En el caso de que los alimentos haya que abonarlos a una persona ya mayor de edad, como podrían ser los abuelos, este deberá demostrar que los necesita, Ujú, su estado, digamos, de necesidad. ujú, Lo que no quiere decir que deba demostrar la indigencia, ujú. simplemente de que si tiene ingresos no le alcanzan para cubrir necesidades que son básicas. Qué interesante, Moni. Y quería preguntar algo más yo. No sé, Moni, si te quedaste pensando en algo. No no, quiero. no, eso que decía ella del tema de los abuelos también, eso pensaba yo también, cuando son abuelos que tienen necesidades y son los hijos o los nietos que tienen que estar ahí también presentes. Es algo recíproco, digamos, ¿no? El tema económico, la alimentación. Y también el tema de la comunicación, como decían vos, que eso es un tema que también muchas Eso, veces uno ¿qué? escucha, ¿no? Eso, quiero que La nos cuente qué es el comunicación. derecho a la comunicación. ¿Qué significa eso? Bien, bueno, el derecho de comunicación, yo lo voy a decir para que se entienda porque ha quedado ya instalado en las personas que no están en el tema, la cuestión del régimen de visitas, ¿no? Cuando yo ahora hable de comunicación, me estoy refiriendo a lo que durante mucho tiempo se conoció como el régimen de visitas. Hoy lo estamos llamando derecho de comunicación porque así lo dice el Código Civil y Comercial que se aprobó en el año 2015 y que nos rige en materia civil y comercial, eh, haciéndose eco de lo que la jurisprudencia, lo que la doctrina ya venía diciendo sobre el tema. Espérame un poquito. ¿Qué es ese Una obra en ruido? construcción al lado de mi No te edificio. puedo creer. ¿Sí? Vos sabés que yo pensaba que era de mi lugar, pero no, por eso No, me Mónica, silenciaba, sos Pido pero disculpas, pero inocente. comenzaron recién, toda la mañana Ah, en silencio y bueno, ahora ah. comenzaron ¿Están martillando de al lado de tu casa? sí, Bueno, muy bien. están Ya los aquí voy a ir a en la casa. buscar. Ya los voy a ir a buscar, ¿eh? Entonces, continúa. No, les decía que el régimen de visitas, perdón, el régimen de visitas como se conocía hasta el año 2015, y que hoy llamamos derecho de comunicación, no siempre existió como tal en nuestra legislación. Fue recién en el año 1975 que por ley se modifica la legislación de entonces y se incorpora el derecho de visitas o el régimen de visitas, eh, puesto que anteriormente no estaba regulado y era la jurisprudencia, es decir, los fallos de los jueces los que fueron abriendo el camino.
Fíjense qué llamativo que el primer fallo en la materia es del año 1928, se dictó por una Cámara Civil de Capital, de aquel entonces Capital Federal, como se la denominaba, y fue de una abuela que pedía visitar o ver a sus nietos. Sí. No existía legislación en ese sentido, la Cámara consideró que esto era un derecho atendible, Claro. y le otorgó ese derecho de visitas a esa abuela. En el año 1975, les decía, se incorpora el derecho a nuestra legislación, pero se lo ata al derecho alimentario. ¿En qué sentido? La ley decía, quienes se deben de manera recíproca alimentos también tienen que permitir digamos, las visitas de aquellos que se deben alimentos. Ejemplo, si un abuelo le debe alimentos a un nieto, tendrá derecho de poder comunicarse con él, poder visitarlos, ¿no? Quiero aclarar que el derecho de comunicación es mucho más amplio que el derecho de visitas. Claro. Por eso hoy hablamos de comunicación. El régimen de visitas se acotaba a la presencialidad, a esta visita física, verse los sábados, los domingos, un día en la semana, pero la comunicación es más amplia, incluye todo aquel tipo de comunicación como las conocemos, WhatsApp, celular, mails, cartas, videollamadas. Claro, que puedan estar en contacto, eso es el derecho a comunicación. Exacto. Entonces, bueno, hoy en día, a partir del año 2015, se amplía notoriamente el régimen de comunicación. ¿Por qué? Porque ya no se ata más al derecho alimentario. La ley ya no nos dice quienes se deben alimentos pueden visitarse, sino que la ley establece que todo aquel que tiene a su cargo a personas menores de edad, personas con alguna discapacidad o que deba cuidar, deben permitir el derecho de comunicación y nombra quiénes son, ¿no? Ascendientes, descendientes, hermanos, medios hermanos, como se conocía antes, hoy se habla de hermanos unilaterales o hermanos bilaterales, de acuerdo a si el vínculo que los une es simple o doble. Y también los parientes afines en el primer grado, y luego, dice la ley, también cualquier persona que acredite un interés legítimo puede pedir un régimen de comunicación. Este artículo, que es el 556, que nos amplía exponencialmente esta posibilidad. Por ejemplo, el caso que Judy comentaba, estas familias ensambladas, ¿no? Supongamos un señor forma pareja con otra persona y este señor tenía hijos de una primera relación. Y estos hijos se encariñan con los padres de la nueva pareja, luego se separan, ¿no? Y este señor, por algún motivo, se enemista con los que fueron, digamos, sus suegros, y no quiere que sus hijos vean a estos señores, o a esta señora, a este señor, que no tienen vínculo jurídico, porque no son técnicamente abuelos, sino que fueron personas que oficiaron de abuelos. Y yo dice, ¿cómo se llaman estos nietos? La ley les llama nietos afines, porque son los hijos de este señor que fue un hijo afín. Hijo afín, en el parentesco por afinidad, serían todos aquellos parientes que se vinculan digamos, el hijo de esta pareja, ¿no? Este señor tenían una hija, supongamos, tuvo una relación con este señor, y a partir de allí crían estos lazos afectivos con estos hijos que trae este señor, pero que no son sus nietos biológicos. Hoy en día, con el código del año 2015, pueden pedir un régimen de comunicación, situación que antes no se hubiese podido hacer porque la ley no lo contemplaba. No contemplaba la posibilidad de comunicación con personas que no son parientes. Qué interesante, qué interesante, claro. Y qué compleja que es la vida familiar en el siglo XXI, ¿eh? Claro, cambiar las configuraciones vinculares, ¿no? Claro. Esto de las familias ampliadas, ensambladas, ¿no? Los vínculos no están determinados solo por lo biológico. No, claro. No es lo biológico solamente lo que... El régimen de comunicación no solamente es, hoy estamos trabajando el tema de la abuelidad y el régimen de la posibilidad de comunicarse de abuelos y nietos, pero quiero resaltar que el derecho a comunicación es entre todas las personas que tengan un vínculo afectivo o familiar,
sin importarle el grado de parentesco, lo pueden solicitar. Hubo un caso hace muchos años aquí en Rosario que no se pudo resolver en ese momento porque no estaba la legislación que hoy tenemos, en donde una prima es la que solicita poder ver a su prima que está en una residencia de larga estadía. Como las hijas de esta señora habían dado orden a la residencia de que no recibiera ningún tipo de visita más allá de la familia nuclear, que eran los hijos y los nietos, esta prima no podía ver a esta señora y ella plantea esto judicialmente y la justicia le dice que usted no tiene derecho de comunicación porque usted no es obligada alimentaria. Recuerdan que en el viejo régimen solamente los obligados alimentarios tenían derecho recíproco de comunicación, pero hoy, con el código del año 2015, podría haberlo planteado, ¿no? Porque demostrando el interés legítimo, como dice la ley, podría haber pedido el régimen de comunicación. Qué interesante, la vamos a volver a convocar a Rosana para hablar de estos temas, porque la gente no sabe, Rosana, que cuando vos entrás a una residencia geriátrica, no perdés tus derechos. ¿Cómo tu familia va a decir a quién podés ver y a quién no podés ver, Rosana? Claro. Voy a decir una frase que decía mi papá, estamos todos locos. Es interesante. Naturalizamos esto, pero no es así. Claro. Las residencias gerontológicas se rigen por normativas provinciales y municipales. Claro. No hay una ley nacional. No. Una ley nacional sería ordenadora de esto, pero tenemos una herramienta hoy valiosa que es la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que es ley supralegal de nuestro país, y que en el artículo 12 regula los derechos de las personas que viven en residencias de larga estadía. Entre ellos, este derecho a su privacidad y a su vida familiar y a poder seguir manteniendo contacto con todas las personas de su núcleo afectivo. Y sabés, para finalizar, ¿qué te pregunta? ¿Sabés qué le preguntaría? Sí. Porque nosotros abrimos con un caso que es de una abuela que la hija le pide que cuide el hijo y la abuela le quiere cobrar, digo. Esto pasa, es decir, llega habitualmente, ¿y cómo se soluciona esto? Digo, ¿cómo desde tu mirada jurídica? Miren, yo les doy mi opinión en este sentido. A mí me parece que hay una tendencia a patrimonializar las relaciones familiares. Se ha planteado también de ex esposas que han pedido o esposas que piden un pago por la crianza de los hijos. Yo creo que no podemos llegar al extremo de patrimonializar o poner un valor económico a lo que tiene que ver con los afectos. Ahora bien, yo quiero en esto detenerme porque una cuestión es el régimen de comunicación o el disfrute en la visita o en el contacto con el nieto, y otra cosa es el cuidado. Cuando hablamos de cuidado estamos hablando de una responsabilidad mucho mayor. También vos, Mónica, hablabas del tema del síndrome de la abuela esclava y cómo a veces la sobrecarga y exigencia, sobre todo a las abuelas, pueden llegar incluso a enfermarlas o estresarlas cuando no es el tema del disfrute, de ver a los nietos y verlos crecer y jugar con ellos, sino que tienen que asumir responsabilidad de cuidado. En este tema aquí se ha planteado, por ejemplo, de unas nietas, judicialmente se planteó que unas nietas pedían un resarcimiento por cuidar a la abuela. Entonces, la justicia, ¿qué dijo? Ustedes como nietas tienen una obligación alimentaria. ¿Se acuerdan que decíamos el tema de la obligación alimentaria? Sí. Esa obligación alimentaria, si bien el título es obligación alimentaria, es un concepto amplio, y dentro de ese concepto de alimentos entran también los deberes de cuidado, porque el deber de cuidado tiene un valor económico. Entonces la justicia le dijo, mire, usted tiene también un deber de cuidado. Ese deber de cuidado que integra también, podemos incluirlo dentro de la cuestión patrimonial, porque si ustedes no las cuidan, tendrían que contratar a una persona que las cuide. En esto podemos decir lo mismo. Por eso decíamos que los abuelas maternas, que por lo general asumen la tarea de cuidado, o de ayuda en el cuidado de los hijos, si nosotros le pidiéramos a su vez alimentos, ¿cómo se podría defender esa abuela? Yo invierto tiempo en el cuidado de mis nietos. Entonces si a mí me piden alimentos, en realidad yo ya estoy cumpliendo con tareas de cuidado que la ley considera y la justicia considera que tiene un valor. Entonces, supongamos que se le pide alimentos a un abuelo paterno, y este abuelo que puede contestar, bueno, sí, yo sé que estoy obligado, pero yo también asumo tareas de cuidado, voy a buscar el chico a la escuela, se lo llevo a la madre,
o hay 2 veces por semana que yo lo cuido por la tarde, ese cuidado tiene un valor económico. Otra cuestión es pedir un pago por ese cuidado. Claro. No sé si se alcanza a entender. Sí, Sí, la idea. perfecto, muy buena esta Podemos aclaración. desarrollar más ampliamente algún otro día que hablemos sobre alimentos, ¿no? Cómo se compensa esta cuestión. Claro. Yo considero que no está bueno patrimonializar las relaciones y los vínculos familiares, pero sí considero que llegado el momento, y si se plantea la justicia y estos abuelos tienen que defenderse de un pedido de cuota alimentaria, bien pueden decir, mi tiempo vale, entonces compensemos u ofrezco como pago de alimentos tiempo de cuidado, porque eso también tiene un valor. Muy bien, le agradecemos muchísimo, Moni, a la Gracias. doctora Di Tulio que haya estado con nosotras en Los años no vienen solos, y la vamos a volver a invitar porque a mí me parece que son temas muy interesantes que nuestros oyentes tienen que escuchar, ¿sí? De familia y derechos. Muy buenos temas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo para todos. Chau, chau. Un abrazo, Rosana. Chau, chau.